Muy buenos días. En primer lugar, disculpar por estos 5 minutos, ¿vale? Que nos hemos retrasado, ¿vale? Y vamos a empezar ya con esta sesión súper interesante, ¿vale? Es la segunda sesión que vamos a tener sobre Microsoft Copilot y aquí ya nos vamos a meter, como os adelantamos en el anterior, en un tema que nos ocupa y nos preocupa a todo el mundo en esa parte de transformación digital y sobre todo cuando hablamos de una tecnología disruptiva como es inteligencia artificial, que es el tema de agentes, ¿vale? Es decir, lo que hacemos ahora con un proceso manual o de alguna forma apoyándonos en herramientas informáticas, cómo podemos sustituir ese proceso, ¿vale? Donde interviene sí o sí una persona ahora mismo por un agente de Microsoft Copilot, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver en este webinar es la definición, que es un agente de inteligencia artificial, tipos de agentes que hay. Veremos el tipo de licenciamiento con Microsoft Copilot y también hablaremos de algo muy importante que es transversal hoy en día en todo lo que tiene que ver con tecnología, que es la parte de seguridad. ¿De acuerdo? Y hoy contamos con Nathan Martins, que lo tuvimos ya en la primera sesión. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Y también con Paco Hidalga, que nos va a acompañar en esta sesión de creación de agentes. ¿Qué tal, Paco? Buenos días a todos. Muy bien, todo bien. Muy bien. Espérame a Oye, poner. pues os agradezco vuestra presencia, ¿vale? Y bueno, pues en todo lo que nos vais a contar, que es súper, súper interesante. A los que estáis ahora mismo conectados en directo, ¿vale? Os pido sobre todo mucha atención porque al final organizaremos un Kahoot, ¿vale? Donde regalaremos pues una taza de Yuberotec, ¿de acuerdo? Así que sin más, os cedo la palabra y oye, adelante, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, muchísimas gracias. Darme un segundín más, entonces, en cuanto comparto mi pantalla y por favor confirmadme si lo veis, ¿vale? Dame un segundín más. A ver. Ahora se ve ya. Vale, ya se ve, ok, perfecto. Mm. Muy bien, entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por haberse registrado a participar. Como comentó Daniel, hoy vamos a hablar de agentes que digamos que sería el último paso o dependiendo de las necesidades en cuanto a madurez, ¿no? En cuanto a IA y a utilización que podemos utilizar, ¿vale? Ya hablamos la semana, en la sesión pasada, hablamos de que en el inicio recomendamos Copilot Chat o M365 Copilot, y justamente el licenciamiento de ese tipo de complementos, de esos servicios, nos permiten crear agentes, ¿vale? Que como bien dijo Daniel, son unos asistentes basados en inteligencia artificial, ¿vale? Que nosotros podemos programar, ¿vale? Podemos programar para tipos de tareas que son comúnmente repetitivas y que normalmente nos quitan muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es entender cómo y qué son esos agentes, ¿ok? Las opciones que hay de licenciamiento, ¿vale? Y después vamos a ver una demo de cómo crear un agente y cómo funciona un agente en ese sentido, ¿vale? Entonces, esto era lo que comentaba al respecto de la adopción de M365 Copilot dentro de las empresas, lo que es la inteligencia artificial. Y uno de esos pasos, o digamos el último paso en el flujo, lo que normalmente se hace es después que ya tú estás adecuado y trabajando con IA, es te das cuenta al final con el uso de que puedes crear los agentes y que te van a ayudar en tareas que normalmente haces tú y que te quitan un montón de tiempo, ¿vale? Eso es lo que habíamos comentado ahora mismo, pero sin más vamos a ir a lo que son los agentes y los tipos de agentes que hay, ¿vale? Porque, como dijimos, son asistentes personales que están, su base de conocimiento es inteligencia artificial, ¿vale? La base de conocimiento del modelo, que en este caso en Microsoft tenemos OpenAI, el mismo de ChatGPT o Anthropic,
que fue fichado, por decirlo así, la semana pasada, ¿vale? Y lo cual le otorga bastante potencia a lo que son pues estos agentes, ¿vale? Entonces, lo que ves en pantalla son los tres tipos de agentes que podemos crear, ¿vale? Ya vamos a hablar de licenciamiento porque hay temas que tenemos que puntualizar, ¿vale? Pero lo esencial y lo que me tengo que quedar en mente es que cuando yo hablo de agentes, estoy hablando de estos tres tipos que veis aquí, ¿vale? El primero, retrieval o de preguntas y respuestas, son los más básicos, ¿ok? Y son los que me van a ayudar en tareas como, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos para entender los códigos de conducta, a lo mejor información en cuanto a contratos, cuánto tiempo de vacaciones tengo, cómo debo pedir el permiso de baja por paternidad o cuántos días de vacaciones me quedan, ¿vale? Este tipo de consultas que son bastante genéricas, ¿vale? Ya no es necesario de que sean cubiertas por una persona, sino que podemos crear este agente, podemos subir la base de conocimiento, los contratos, los documentos de, como dije, códigos de conducta y este tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, en un agente de recursos humanos y la persona va a poder directamente consultar o hacer todas esas consultas que normalmente hacía una persona, hacerlo directamente con el agente, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay tres tipos de agentes? Porque estos agentes, según la funcionalidad o según la profundidad que queramos darle, tienen algunas características, ¿vale? Hablamos de los más simples, los retrieval o de preguntas y respuestas, solo contestan a preguntas que tú haces, ¿vale? Se basan en su base de conocimiento y te devuelven respuestas sobre temas específicos, ¿vale? Luego están los que además de eso ejecutan tareas, ¿vale? Es decir, ya tengo un agente que, por ejemplo, me puede tomar citas para los clientes, ¿vale? Después de rellenar un forms, ¿vale? Entonces allí, una vez que se activa el agente, después de haber rellenado una encuesta, un forms, ¿vale? Se genera un email avisando que el cliente tal quiere una cita o una demo o cualquier cosa, ¿vale? Dentro de una data, ¿vale? Se registra todo ese proceso, ¿ok? Y a la vez la gente también puede ir contestando cosas. Él te va a ir haciendo preguntas de descubrimiento, que es lo que llamamos, ¿vale? Para entender cuál es la función que tiene que ejecutar, ¿vale? Entonces, nosotros por detrás y antes de estar en funcionamiento, vamos a programarlo. Le vamos a decir, oye, mira, tú te vas a activar cuando recibas el forms. Después vas a preguntar de qué quiere la demo, por ejemplo, si es de seguridad, si es de Copilot, y en base a la información que te vaya dando, tú vas a ejecutar tareas. Vas a mandar un email, vas a reservar el slot, vas a reservar la sala, ¿vale? En caso de que sea una reunión presencial, ¿vale? Entonces, al final lo que estamos viendo es que el agente es como un trabajador más, pero que no descansa, es 24/7, ¿ok? No necesitas pedir permiso o condiciones especiales para utilizarlo, salvo el licenciamiento, ¿vale? Y que tengas acceso a la información que estás pidiendo, ¿vale? Porque eso sí que es muy importante y lo tocaremos muy brevemente en la parte más adelante de seguridad que se necesitan para los agentes, ¿ok? Y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque al final, si no tenemos una base sólida en cuanto a seguridad, en cuanto a compliance, podemos tener problemas de fuga de información, ¿vale? Lo normal, para que os quedéis tranquilos, es que utilizando Copilot en la empresa, ¿vale? Nadie puede entrar a la data externo, me refiero, nadie externo, ni Microsoft, ni se utiliza la data para entrenar a la gente, ¿vale? Pero sí que es importante organizar la casa, digámoslo así, antes de empezar a usar guía. Y aquí Lluveros es experto en poder diseñar, por decirlo así, una estrategia de seguridad y de comienzo con IA, ¿vale? Para que podáis avanzar y utilizar la IA de forma segura, ¿vale? Por último, tenemos los agentes autónomos, ¿vale? ¿Y cuál es la gran diferencia aquí? El agente autónomo puede hacer todo lo que pueden hacer los de preguntas y respuestas y los que ejecutan tareas y se comunican con aplicaciones, ¿vale? ¿Cuál es lo diferencial del autónomo? Que no necesita interacción
con nadie, ¿vale? Con un humano, ¿vale? Es decir, yo lo configuro la primera vez, le digo qué es lo que tiene que hacer y él ya va a funcionar 24/7, ¿vale? Los 365 días del año, de forma autónoma, con las tareas que yo le haya dicho que puede hacer. Entonces, ¿cuáles son los casos típicos de un agente autónomo? Soporte al cliente, atención al cliente, ¿vale? Alguien que te marque citas o que te derive en una llamada a algún departamento, algún especialista o que te dé algunas instrucciones directamente, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de agente, ya sabemos, es un asistente personal, ¿vale? Para toda la organización o específico del usuario, hay las dos opciones, poderlo hacer general o individual, ¿vale? La agente. Y esa gente tiene pues estos tres tipos que veis aquí. Estas tres características van de menos a más, ¿vale? Son igual, aunque diga de menos a más, las respuestas son súper efectivas, ¿vale? Y las, digamos, desventajas que tiene con respecto a los otros son simplemente capacidades superiores, conexión con otros programas, llamados a API y funcionamiento autónomo, ¿vale? Eso sería la diferencia entre los tipos de agentes, ¿vale? A ver, quiero hacer, como lo mostramos la sesión pasada, una breve reflexión respecto al PROM, ¿vale? El PROM es la forma en la que nosotros nos comunicamos con los agentes, con la guía en general, ¿vale? El PROM es una indicación, es lo que yo le pido y la forma como yo pido a la inteligencia artificial que me dé cosas, ¿vale? Que me haga un resumen, que me resuelva una fórmula, que me cree un PDF, todo este tipo de cosas, ¿vale? Eso es un prompt y es esto que veis aquí en pantalla, ¿vale? Pero precisamente si no tienes experiencia con inteligencia artificial o si lo has usado más en términos personales, ¿vale? Para cosas no de empresa, conviene que tengáis una base sólida en cuanto al prompt, ¿vale? O el prompt engineering que llaman, ¿vale? Porque tienes que tener estos cuatro componentes que veis aquí en pantalla. La meta, que es lo que tú quieres alcanzar con ese prompt. El contexto, ¿para qué quieres esa meta, ¿vale? ¿Por qué quieres esa meta? ¿Qué es lo que deseas conseguir con esa meta, ¿vale? Luego la fuente, importantísimo. ¿De dónde voy a sacar la información? ¿A dónde tiene que apuntar el agente? ¿Dónde, en qué cajón tiene que buscar para sacarme la información que me va a devolver, ¿vale? Y por último tenemos el expectation, expectativas, ¿vale? Que es cómo yo quiero que me devuelva la información, ¿vale? Por ejemplo, yo que hablo con compañeros que son técnicos o comerciales, ¿vale? Y que hablan con reseller y con cliente final, prácticamente yo cuando voy a pasarles información, tengo que pedirle a Copilot que lo adecue a un rol comercial o a un rol técnico o para una persona que no tiene ni idea de IT o que no está metido en el mundo de IT, pero que necesita entender un punto específico, ¿vale? Entonces, de eso se trata las expectativas en cuanto eh, más cantidad de estos elementos tengamos dentro del prompt, o sea, no es obligado tener los cuatro, pero sí que es diferencial cuando tú tienes los cuatro, ¿vale? Y cuando especificas bien en el prompt todo en cuanto a la respuesta, que hacerlo de forma simple, ¿vale? Un prompt puede ser, oye, dame un resumen o hazme una lista de mis emails, ¿vale? No es lo mismo que decirle, oye, dame una lista de mis emails, dime cuáles me quedan sin responder, en cuáles tengo yo una asignación marcada y que no he cumplido, por ejemplo, y márcame en cuáles tengo próximas reuniones, ¿vale? Ahí la respuesta va a ser totalmente diferente a como yo lo pudiese haber pedido de una forma más simple, ¿vale? Entonces, el llamado de atención es que no importa la inteligencia artificial que tengas o el nivel de usuario que tengas, el prompt es casi que lo segundo o tercero más importante que tienes que tener y saber para poder utilizar inteligencia artificial y los agentes, ¿vale? Porque al final el agente es, como dije, un asistente basado en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, vamos a ir muy rápido a hablar de la parte de licenciamiento, ¿vale? Porque con los agentes pasa algo curioso, ¿vale? El licenciamiento por excelencia para hablar de agentes es Copilot Studio, ¿vale? Y ya vamos a ver qué es Copilot Studio y la forma que hay de facturación. Pero Copilot Studio tiene dos versiones. Tiene la versión Premium y tiene la versión Basic o estándar, ¿no?
o Lite, como lo queráis llamar, son dos versiones que tienen menos ventajas, digámoslo así, en comparación a la Premium, ¿vale? Y eso es lo que tenemos cuando compramos el M365 Copilot o M365 Copilot Business, ¿vale? Y por tener esa licencia, por derechos de uso y herencia, puedo crear agentes, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo crear agentes con Copilot Chat, que todos ya sabemos que no necesitamos licencia para poder utilizarlo, ¿vale? Yo puedo crear el agente, pero para que yo reciba respuestas de ese agente, tengo que tener contratado un pago por uso, ¿vale? Esa sería una primera diferencia. ¿Qué pasa? Cuando tengo licencia de M365 Copilot, que es de pago, es el complemento que te da pues inteligencia artificial dentro de las aplicaciones, Word, Excel, PowerPoint y demás, ¿vale? Y que se conecta con tu entorno, ahí yo tengo tanto derecho de crear los agentes como las respuestas ya incluidas del agente, ¿vale? Y eso es una gran diferencia, ¿ok? Porque estamos hablando de que tengo al menos 25.000 respuestas por mes, ¿vale? Y esas respuestas que antes se llamaban mensajes, ahora se llaman créditos Copilot, ¿vale? Van a depender del tipo de respuesta que yo esté recibiendo, ¿vale? No es lo mismo que la inteligencia artificial te devuelva una respuesta simple, texto, a imágenes o que haya o haga un llamado a aplicación o que involucre una conexión con otras herramientas de tercero, ¿vale? Esa es una diferencia grande que tenemos que tener en cuenta y sería la opción para quien ya tiene Copilot Chat o M365 Copilot, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a hablar ahora de Copilot de Studio. Por cierto, esto que vemos aquí es licenciamiento por usuario, ¿vale? Es diferente, es por usuario. El que quiera inteligencia artificial en las aplicaciones o poder crear los chats necesita o M365 Copilot o Copilot Chat más una forma de facturación de pago por uso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el Copilot de Studio, ¿vale? Es un licenciamiento, digamos, dirigido a empresa, ¿vale? No es por usuario, ¿ok? Y dadme un segundín que os muestro aquí la parte eh, de Copilot de Studio para que entendáis las diferencias entre lo que es el licenciamiento, ¿vale? Dame aquí un segundín más. Me está demorando ah, en aparecer la info, ¿vale? Y ya os la muestro. Entonces, Copilot Studio me permite crear esos tres tipos de agentes, ¿vale? Que vimos antes, ¿ok? Y los puedo hacer en cualquier entorno, ¿vale? Tanto para internamente como para externamente. Es decir, yo como empresa puedo dedicarme a crear agentes, ¿vale? Y estos agentes yo los puedo utilizar internamente, o sea, para mí, solo para la empresa o para fuera de la empresa, ¿ok? Y esto es una diferencia crucial porque en el anterior, en este tipo de licenciamiento que estamos viendo aquí, la diferencia es que el licenciamiento solo y los agentes se pueden utilizar internamente, ¿vale? Entonces, Copilot Studio, como dije, se licencia por entidad, por organización, ¿vale? O sea, a nivel tenant, ¿ok? Y básicamente lo que vamos a hacer es licenciar a toda la organización y le vamos a dar acceso a las personas que quieran crear los agentes, ¿vale? Para que puedan utilizarlo, pero no necesitan una licencia en particular, ¿vale? Danme aquí un segundín. Ok, esto es la comparativa de Copilot Studio, la tenéis por aquí, ¿vale? Dame un segundín, que es que esto se me queda, hice una actualización y se me queda un poco lento, ¿vale? Esto es lo que comentaba respecto a Copilot Studio, ¿vale? A diferencia de las licencias de M365 Copilot, que es lo que vimos ahorita, que me permiten también únicamente hacer agentes básico de preguntas y respuestas, Copilot Studio se licencia por organización, ¿vale? Y cuando yo pago la licencia, lo que tengo es una capacidad de 25.000 mensajes, ¿ok? Que se reparte entre todos los agentes que yo tenga. ¿Qué pasa? Que
es muy probable que yo gaste esos 25.000 mensajes, entonces tendría dos opciones más, ¿vale? Para poder tener cubierto la respuesta de esos agentes. Una es el pago por uso, activar un plan de pago por uso, ¿vale? Para poder asumir esos mensajes de más que pueda estar necesitando por los agentes, ¿ok? O puedo comprar paquetes de forma prepagada, ¿vale? Entonces, la diferencia es que una es por usuario, la de Copilot M365 Copilot, la otra es a nivel de organización. Es una licencia, obviamente el precio es más elevado que la de usuario, pero es una única compra y después no tienes que licenciar los usuarios, sino que asignar una licencia que es gratuita para que puedan crear esos agentes, ¿vale? Entonces, Copilot de Studio además se puede conectar, tiene conectores premium, ¿vale? Que pueden ser funcionalidades o servicios tanto de Microsoft como Dynamics 365 o cualquiera externo como SAP, ServiceNow. Hay un montón, hay una plataforma en la que puedes ver cuáles son esos conectores que puedes utilizar para extraer bases de datos y sacar información, ¿vale? Entonces, visto la diferencia entre lo que es el licenciamiento y lo que son los tipos de agentes, ¿vale? Vamos a pasar entonces a ver un poco lo que es la parte de seguridad. Y no voy a demorar mucho, es algo muy simple. La parte de seguridad lo que requiere es que nosotros cuidemos de la data, ¿vale? Que clasifiquemos la data o sea, un proceso de descubrimiento, clasificación y etiquetado de la data, es lo que se llama y para lo que nos sirve el Purview, ¿vale? Por eso os decía, Lluvero es experto en poder crear el escenario perfecto con la protección de la data, no solo de eso, sino de las identidades y los dispositivos para que podáis utilizar la inteligencia artificial sin ningún problema, ¿vale? Pero si lo queremos sintetizar en 3 pasos sería protección de la data, que eso pasa por identificación, clasificación y etiquetado, ¿vale? Etiquetado que a su vez conlleva a cifrado y a lo que se refiere eso es que ¿qué puedo hacer yo cuando tengo acceso a un tipo de información? Puedo reenviar, puedo imprimir, puedo bajármelo a un pendrive, ¿vale? Ese es lo que se refiere al tema del cifrado, ¿vale? Luego, el control del acceso. Recordamos que cada uno de nosotros tiene una identidad, ¿vale? Dentro del tenant y esa identidad es lo más preciado que podemos tener y que tiene la empresa y el usuario, ¿vale? Y es una cosa que se tiene que controlar, ¿vale? Hay herramientas para controlarlo, el Microsoft Entra ID, que es en lo que Microsoft basa toda la seguridad, ¿vale? Entonces, la data, la identidad y luego el gobierno de lo que son los propios agentes, ¿vale? Y de hecho, la semana pasada acaban de anunciar que hay una plataforma que se llama Agent 365, Agente 365, que nos va a permitir hacer seguimiento, gobernar, securizar, hacer auditoría de todo lo que tiene que ver con los agentes, ¿vale? Entonces, Microsoft me garantiza que los agentes y que la inteligencia artificial van a respetar las políticas que yo tenga implementadas en la empresa, se heredan esas políticas y se respetan y que el usuario no puede sobrepasar los límites que ya tenga establecidos. Es por eso, y valga la redundancia otra vez, o lo repito nuevamente, que tenemos que hacer un trabajo previo de limitación de todos estos componentes para tener una experiencia satisfactoria con lo que tienen que ver con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, por este lado, hemos cerrado con, y haciendo un breve recap, que es un agente, ¿vale? Cómo se miden las respuestas de los agentes, ¿vale? Que son esos Copilot Credits, ¿vale? Los tipos de agentes que hace cada uno, dónde puedo publicar esos agentes que es de forma interna y forma externa, ¿vale? Y luego los conectores que pueden ser estándar o premium, ¿vale? Y la parte de seguridad que básicamente es un tema completo para solo una sesión para eso, pero que es muy importante revisar y tenerla con check en verde para poder trabajar de forma tranquila, ¿vale? Entonces vamos a la parte interesante que es la práctica, ¿vale? Y vamos a intentar mostrar cómo sería
crear un agente, ¿vale? Vamos a hacerlo de forma muy simple. Vamos a hacerlo también en base a un tema que está sobre el tapete ahora mismo, ¿vale? De hecho, ayer ya había creado un agente de esto en otra demo, pero vamos a comenzar de cero, ¿vale? Yo estoy aquí en el visual de lo que es el chat de 365, ¿vale? Y aquí tenéis pues una serie de opciones para hablar con el chat de Copilot, pero también tengo la parte de agentes, ¿ok? Y aquí yo puedo monitorear todos los agentes que tengo, ¿vale? Puedo hacer clic, puedo ver los que ya vienen de Microsoft, ¿vale? Los que ya están prefabricados, digámoslo así, disponibles para utilizar. Hay algunos que son súper potentes como el Analyzed, ¿vale? Que te ayuda en la parte de análisis de datos, de Excel, de todo lo que tienen que ver con números, ¿vale? El Analyze o analista es muy, muy bueno, ¿vale? Luego tenemos el investigador, ¿ok? O researcher, que está el nombre en inglés, y es una búsqueda profunda, ¿vale? Tú aquí lanzas un prompt y puedes demorar 10 minutos, pero la información que te devuelve es una radiografía completa de lo que le estés pidiendo, ¿vale? O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, oye, háblame del sector de la pesca en la Unión Europea, y lo que te vas a encontrar es casi que una tesis completa de eso que tú le estás pidiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos agentes, recordemos que son basados en IA, son asistentes, y lo interesante de esto es que yo le puedo dar la razón de existencia que yo quiera, ¿vale? Es decir, yo puedo crear un agente y le voy a decir, oye, tú vas a ser un entrenador deportivo o un asistente comercial o especialista en recursos humanos o legal, ¿vale? Yo aquí puedo, eso ya depende de vosotros lo que queráis. Esto es un tema de reflexión interna, ¿no? De revisar cuáles son los procesos que a lo mejor me cuestan un poco más y a partir de ahí decidir cómo y para qué lo quiero utilizar, ¿vale? Entonces, estos son algunos ejemplos. Este es el agente que yo he creado que es para especialistas en licenciamiento de Microsoft, ¿vale? Le voy a dar aquí clic. Y todo lo que yo quiera saber de licenciamiento de Microsoft, en lo que yo no estoy disponible, que ese es mi rol o uno de mis roles en la empresa, mis compañeros, si tienen acceso a la gente, van a poder hacerle las preguntas que normalmente tendrían que hacerme a mí, ¿vale? Se las hacen a la gente y la gente responde en base a una base de conocimiento que en este caso, como es licenciamiento de Microsoft, son puros PDFs oficiales de Microsoft, de cómo se licencia, qué es lo que permite la licencia y todo esto, ¿vale? Entonces, yo lo puedo, oye, ir probando qué opciones tengo de seguridad con las licencias de Microsoft, ¿vale? Entonces, Claudia, que es mi agente, va a revisar los PDF, la base de conocimiento donde yo le dije que apuntara, y ya os lo voy a mostrar, ¿vale? Para devolverme una respuesta de qué seguridad ofrece este producto, que es el Business Premium, el M365, E3 y el E5, y los bundles de seguridad, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo él? Se conecta a esa base de conocimiento, revisa cada PDF que está ahí, que ya os digo que es un montón y ya os lo voy a mostrar, y me devuelve la respuesta adecuada a como yo en principio le dije que quería que respondiera, ¿vale? Yo lo primero que le dije en las instrucciones es que, oye, mira, haz preguntas de descubrimiento para saber cuáles son las necesidades del cliente y después vas a decirme cuáles son las características, en qué me pueden ayudar, ¿vale? Y haz una comparativa siempre entre productos, ¿vale? Entonces aquí veis cómo me detalla cada uno de las capacidades de licenciamiento, ¿vale? Por herramienta en la parte de seguridad de dispositivo, protección contra amenazas, seguridad y cumplimiento de datos. Aquí valga la cuña decir que Business Premium, ¿vale? Es lo que nosotros recomendamos mínimo a las empresas para tener inteligencia artificial. No porque traiga inteligencia artificial, sino porque trae componentes de seguridad que me van a ayudar a mí a trabajar tranquilo y de forma segura con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, vemos que aquí me ha respondido y me ha dado, pues, componentes
y características, me hace una comparativa, ¿vale? Y después me da sugerencias. Oye, ¿quieres que te prepare una tabla comparativa premium, reutilizable y demás? Esto todo se puede configurar, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo simple, ¿vale? Yo, ¿qué hago normalmente ahora? Los emails, cuando estoy con mucha prisa, que me envían un email o un chat de Teams y me dicen, oye, ¿qué necesito para ampliar el buzón de correo? Lo pego aquí directamente, ¿vale? O le digo, oye, conéctate a mi email, ¿vale? Conéctate a mi email, busca, veo qué email me queda por responder, ¿vale? Por ejemplo, y lo que hago es intentar que él responda directamente ese email, ¿vale? Vamos a ver si aquí hay alguno que os pueda mostrar directamente. Creación de pregunta, no, convocatoria. Vale. Voy a utilizar este. ¿Vale? Le voy a decir, le voy a decir a Claudia que conteste este email directamente. Para esto tengo que tener licencia de Copilot, ¿vale? Pero el que me va a contestar es el agente que yo ya creé, ¿vale? Le voy a poner aquí, ayúdame a responder, ¿vale? Perdona que escriba así un poco rápido, que a veces se le van a uno palabras o se escribe mal, pero esa es otra ventaja que tiene la inteligencia artificial, que interpreta y sabe a qué te estás refiriendo, ¿vale? Si hay algo que no entienda, pues directamente te dice, oye, creo que te refieres a esto, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Para mostrar muy rápidamente, ¿vale? Ah, se conecta Claudia con mi entorno, ¿vale? Con mi email, va a revisar y va a leer lo que están pidiendo en el email y me va a dar una respuesta, ¿vale? En este caso, pues un reseller nos pregunta sobre el licenciamiento adecuado para Copilot, ¿vale? Que básicamente era lo que estábamos hablando. Y aquí, mira, fijaros que me habla de Business Premium, Purview, ¿vale? Que de hecho tiene una promo que está bastante buena también. Y lo que hace es reforzar la parte de compliance, ¿vale? Y así el agente me evita que yo haga 3 o 4 cosas que normalmente hubiese tenido que hacer. Número uno, ir al email. Número dos, buscar el email, ver cuál tengo sin respuesta, cuál está pendiente, en cuál estoy atrasado, ¿vale? Número tres, analizar perfectamente el email y como es de licenciamiento me da respuesta, ¿vale? Si yo le pregunto a este agente quién ganó el fin de semana en la liga o en la Champions League, no me va a decir, ¿vale? Porque eso no está en su base de conocimiento, ¿ok? Entonces, este agente específicamente trabaja con licenciamiento de Microsoft, pero lo que vamos a hacer ahora muy rápidamente es crear un agente que me ayude, por ejemplo, en el tema legal, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle como base de conocimiento la normativa de ciberseguridad de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, aquí como veis, tenemos el Agent Builder, ¿vale? Que esto es parte de Copilot Lite, ¿vale? Es una versión más simple de Copilot Studio Lite. Y aquí yo voy a poderle dar forma a mi agente, ¿vale? Yo puedo hacerlo de forma manual, ¿ok? Puedo ir rellenando nombre, descripción, instrucciones y hacer todo esto manual. Pero si no tenéis experiencia y si no tienes claro qué es lo que quieres, yo os recomiendo hacerlo con ayuda de la inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí yo le puedo decir, ayúdame a crear un agente que me dé apoyo en cuanto a NIS 2 y todo lo que eh, envuelve o requiere en cuanto a las empresas, ¿vale? Aquí podéis poner lo que queráis. Yo en este caso lo que le voy a decir es que, oye, quiero un agente que me ayude a entender, a descifrar qué es esta ley. Esta ley es una ley de la Unión Europea sobre ciberseguridad, es una ley que tiene un documento de 100 páginas, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a empezar a hacer el Agent Builder, o sea, el asistente de creador de la gente, es hacerme preguntas, ¿vale? O directamente, si ha entendido y tiene claro de primera qué es lo que quiere hacer, empiece a crear ya la gente, ¿vale? Aquí me dice entonces, te propongo que este enfoque inicial, nombre breve y claro, asesor NIS 2, descripción, ¿vale? Las instrucciones, ¿vale? Todo lo que va a hacer. Yo le puedo decir aquí, amplía las instrucciones para que sea un
asesor legal confiable, pero explicando de forma sencilla y esquematizada, ¿vale? Entonces, aquí yo me puedo explayar, puedo seguir metiendo todo lo que yo quiera, simplemente lo voy a escribir o lo voy a dictar, ¿vale? No lo dicto porque no tengo conectado el micro, ¿vale? Pero bueno, aquí al final tú le dices cómo quieres que cree la gente, ¿vale? Y nada, él me dice aquí, se han ampliado las instrucciones, y además me pone lo que le ha puesto, ¿vale? Y después me dice, cuando estés listo, pulsa en el botón Create, ¿vale? Es decir, aquí ya yo tengo mi agente, ¿ok? Voy a decirle también, crea unas tarjetas de preguntas frecuentes. ¿Vale? Para aquellas consultas que son más típicas, ¿ok? Aquí ya tengo la gente, ¿vale? Ya os voy a mostrar cuál fue la configuración que hizo. Ya aquí en configurar lo vais a poder ver. Dejadme que termine las tarjetas, porque las tarjetas lo que hacen es ahorrarte tiempo, ¿vale? Al final, si tu duda está dentro de la tarjeta, lo que haces es pinchar en la tarjeta y te da la respuesta directa. Si no, pues vas y escribes o dictas lo que necesitas, ¿vale? Estas son las tarjetas, ¿vale? Y son preguntas frecuentes. En vez de yo hacer una pregunta, oye, ¿qué es la directiva NIS2? Aquí ya me lo pone. ¿Qué es la directiva NIS2? Yo pincho aquí y aquí abajo se rellena el prompt, ¿vale? Y yo le doy lanzar y él ya me debe contestar, ¿vale? Pero vamos a ponerle una más difícil. Mira, sanciones por no cumplir NIS2, ¿vale? Que esta es una de las que yo normalmente muestro porque al final muchas empresas, y si no estás en el departamento legal, tú lo que quieres saber es si tienes que pagar y cuánto para entender si le pones prioridad o no, ¿vale? Suena mal decirlo así, pero es así, ¿ok? Si no estás en el departamento legal y tu rol es, qué sé yo, la gerencia o todas estas cosas, o sea, tú lo que quieres saber es cómo cumplo y qué pasa si no cumplo, ¿vale? Entonces, ¿en qué me ayuda realmente la gente? En que no necesitas un asesoramiento legal si no lo tienes en la empresa, contratar a un abogado, un bufete, lo que sea, para que te diga lo que tienes que hacer con esta o con cualquier otra ley, ¿vale? Porque aquí estamos hablando específicamente de este tema, pero podía ser bien lo relacionado con derecho del trabajo, en los horarios, los cambios de trabajo, y de hecho yo hice un agente en ese sentido donde incluso él se podía conectar al BOE y verificar si había nueva normativa o algún cambio en cuanto a la normativa de lo que tiene que ser de los tipos de contratos, de los horarios y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, después de pinchar en la tarjeta, ¿qué consecuencias hay sobre si no cumples la directiva NIS2? Y aquí me empieza a decir, oye, mira, hay dos tipos de entidades a las que aplica esta ley. Una, las esenciales, que pagarían 10 millones de euros o 2% de facturación anual, o las importantes que son 7 millones de euros o 1,4 de la facturación anual, ¿vale? Responsabilidades, no solo tienes multa, sino que los que están en la directiva, CEO, CFO, CIO, se hacen responsables con sanciones individuales también, ¿vale? Este es uno de los cambios importantes en esta normativa y es que endurece mucho el cumplimiento de la misma, ¿vale? Entonces aquí, aparte de decirme cuánto tengo que pagar en dinero, me alerta de que hay responsabilidades que pueden ser manejadas a título personal e individual dentro de la empresa en la alta gerencia, ¿vale? Me habla de inspecciones y medidas correctivas. Fijaros que estos puntos de aquí son ya más desarrollo que hace él por el razonamiento profundo, ¿vale? Que tiene la gente y me muestra cosas. Oye, inspecciones y medidas correctivas obligatorias, daños reputacionales y contractuales, riesgos específicos para proveedores tecnológicos y panel, y después me hace sugerencia. Oye, ¿quieres que te prepare una explicación lista para usar? Si yo estoy en el departamento legal, ya no tengo que yo hacer un resumen, sino que le digo a la gente, oye, hazme un resumen comercial de esto en lenguaje entendible para los que no son del departamento legal, ¿vale? Y aquí pues yo puedo, por ejemplo, decir que me haga esto, una checklist de NIS 2, ¿vale? Y básicamente
ese trabajo que tendría que hacerlo yo manual, de leerme la ley de esas 100 páginas de Word del documento, ¿vale? Analizándolo y lo demás, me lo hace la gente en un momento, ¿vale? En segundos, ¿ok? Entonces, este es solo un ejemplo, ¿vale? Ahora os voy a mostrar, después que termine aquí, cómo quedó la configuración de la gente, para que veáis que esto es súper customizable. Yo lo puedo ampliar, ¿vale? Pero en principio, así como está, en menos de 30 segundos creé la gente y ya me está empezando a dar información y a quitar trabajo de encima, ¿vale? Porque ya os digo, no sé si alguno de vosotros es abogado aquí, pero el tema de análisis de una normativa es algo que lleva tiempo, la lectura, por muy rápido que puedas leer, menos de una hora o así, no te va a quitar. Entonces, al final estamos hablando de aumento de productividad, ¿vale? Y de tiempo que estás ahorrando para dedicar en otro sentido, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el checklist, esto se puede importar, le puedo decir que me lo hago en Word, ¿vale? Y él por ejemplo, si yo lo especifico aquí en las configuraciones, me lo va a poder crear, ¿vale? Entonces, esto es lo que en principio había mostrado que estaba todo vacío y que os dije que se podía rellenar manualmente, ¿vale? Pero veis cómo a través del lenguaje natural, describiéndolo, ¿vale? Lo que yo quería, pues ya me lo hizo directamente la IA, ¿vale? Y yo os aseguro que tan detallado y específico como esto, a menos que ya lo hayas trabajado muy bien y lo tengas de hace tiempo, no lo vas a tener tan rápido, ¿vale? Entonces, él me pone el nombre, yo lo puedo cambiar, yo le puedo poner lo que yo quiera, la descripción igualmente, pero ya la tengo aquí hecha, y las instrucciones. Yo creo que este punto, más la base de conocimiento y otras un par de cosillas más, sería lo más importante en el agente, ¿vale? Las instrucciones, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué es lo que va a hacer el agente? ¿Vale? Además, el cerebro, que es esto de aquí, la base de conocimiento, ¿ok? Esto es el cerebro, esto es cómo va a actuar ese cerebro, ¿vale? Las instrucciones es lo que va a hacer con el conocimiento. Y aquí vienen cosas interesantes. Número uno, lo puedo capar para que no se conecte a la web, ¿vale? La web tiene muchísimas cosas buenas, pero también tiene mucha información que está obsoleta o que no es verificable o que no es correcta, ¿vale? Entonces, número uno, si tienes algo específico, algo en documentación, por ejemplo, mi agente de Microsoft tiene esto en off, ¿vale? Porque a mí no me interesa que se meta a navegar en la web y lea un blog de alguien de hace 3 años, sino que vaya directo al fabricante y me diga específicamente lo que dice el fabricante, ¿vale? Luego, hay más cosas. Yo le puedo decir, mira, tú además de responder de este tema, puedes crear documentos gráficos y código, ¿vale? Entonces, este checklist que me dio aquí en texto, si yo tengo esto activo, él ya me puede crear una lista en Excel o una presentación de PowerPoint de esto, ¿vale? O un documento de Word con ese checklist. Puede crear imágenes o no, ¿vale? Esto lo puedo poner o no. Recordaros que las respuestas de la gente, según lo que tú le pidas, tienen un coste, ¿vale? O consumen más o menos, ¿vale? Entonces, las imágenes, obviamente, los documentos, te consumen más que una respuesta simplemente de texto, ¿ok? Aquí abajo están las preguntas frecuentes que puedes utilizar para tenerlo de forma más rápida, ¿vale? Y aquí viene lo más importante, el cerebro, ¿vale? ¿A dónde yo le voy a decir que se conecte para poder sacar la información, ¿vale? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, puedo buscar un archivo y decirle, oye, mira, busca el archivo NIS2, ¿vale? A ver, NIS2, que lo tengo, vale, lo tengo que buscar manualmente porque no está entre los últimos ahí. Vale, perdón. Me vengo aquí. A ver, ¿qué de esto? Bueno, lo tengo aquí, vale. Mira, y ya he subido el documento, ¿vale? Aquí lo veis, es un PDF, tiene, como dije, alrededor de unas 100, 120 páginas, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que yo aquí lo estoy limitando. Yo aquí le estoy diciendo, mira, tú para darme respuesta solo vas a tomar esto, ¿vale? Y este es el documento que viene de la propia Unión Europea, donde se creó esa normativa, ¿vale? Entonces de aquí no va a salir. De aquí, si yo le pregunto un tema distinto a lo que es esto, ¿vale? O a los documentos que yo ponga, al espacio de SharePoint, de Teams o el email,
no me va a responder, ¿vale? Entonces aquí yo ya me aseguro de que voy a tener de seguridad y certeza en las respuestas de la gente, ¿vale? Aunque siempre conviene verificar la información, ¿vale? En IA y trabajando con IA siempre, siempre, siempre conviene eh, eh, verificar la información, ¿vale? El último paso aquí sería crear, ¿ok? Y ya tienes tu agente, ¿ok? Que aquí es bueno aclarar que como lo he creado con mi licencia de M365 Copilot, he utilizado Copilot Studio Lite, lo cual hace que yo solo lo puedo utilizar internamente, ¿vale? Si yo este gente lo quisiera replicar en un cliente, en una página web, en WhatsApp, ¿vale? No voy a poder, ¿ok? Pero sí que lo voy a poder utilizar de forma interna, ¿vale? Yo lo que puedo hacer aquí es, tengo el vínculo, se lo paso a la persona que quiero, y lo especifico aquí. Oye, tal persona, Paco, ¿vale? Paco va a poder tener acceso a mi agente si él tiene también licenciamiento de M365 Copilot. Aquí yo le doy a aplicar y le va a llegar una invitación con el link y así él va a poder interactuar con la gente, ¿vale? Pero si no tiene licencia, no, ¿ok? Entonces, muy rápido para que veáis una última cosa respecto a esta gente en cuanto Paco nos va a mostrar su agente, ¿ok? Es la base de conocimiento que yo tengo aquí, que es un SharePoint, ¿vale? Donde hay unos documentos que son una barbaridad súper pesada. Este, por ejemplo, que es de Purview, que es el que siempre muestro, son casi 9.000 páginas, ¿vale? Entonces, lo que demorarías tú revisando este documento o yendo por punto, punteando información, sacando insight, el agente te lo hace muy rápido, ¿vale? Y yo lo que hice fue decirle, oye, apunta esta carpeta que ya está en la nube, ¿ok? Y busca la información ahí. Y esto es lo que tiene, o este es el cerebro y cómo funciona conectándose el agente, ¿vale? Por mi parte es todo, Daniel. Te doy paso, Paco, para que nos muestres un agente que es más avanzado. Recordemos que este que estoy mostrando es de preguntas y respuestas, ¿vale? Y aquí veis que la base de conocimiento, únicamente este documento tiene 9.000 páginas, ¿vale? Y bueno, nada, me callo, Paco, y te dejo con tu agente más Bien, avanzado. yo os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Muchas gracias, Nathan, ¿eh? Vale, esta sería la página, ¿vale? Para Microsoft Copilot Studio, ¿vale? Aquí nos logaríamos con nuestras credenciales, ¿vale? Iríamos a esta página, ¿vale? A la home, donde nos hace también sugerencias, como ha comentado Nathan, para crear, digamos, los agentes personalizados, ¿vale? Y aquí, en agentes, la manera que ha comentado Nathan es muy similar, ¿vale? Yo puedo crear un agente en blanco, yo tengo aquí diferentes agentes, ¿vale? Entonces, ¿qué características hay especiales? Lo que vamos a hacer es crear un agente en blanco, ¿vale? Y ahora vamos a ir por todos los pasos para que podáis ver qué puedo configurar yo en el agente, ¿vale? Entonces, como ha comentado Nathan, es muy importante, ¿vale? El prompt que le demos, ¿vale? A nuestra gente. Yo voy a hacer como un ejemplo que ha puesto, ¿vale? Como un agente de recursos humanos, ¿vale? Esperar, no sé, aquí se ve un poquito, se está cargando, ¿vale? Ahora lo podremos editar, ¿vale? Entonces, digamos que le vamos a dar unas instrucciones. Ahora editamos el nombre. A ver si me deja. ¿Por qué está pensando? Y si no, no pasa nada porque nos vamos a ver otro agente, ¿vale? Aquí, Paco, aprovecho y muestro Sí, para que de hecho veáis la diferencia en el visual que tenemos, porque solo en el visual que vemos arriba que pone Copilot de Studio, a la izquierda vemos las funciones que tiene que no tenía yo cuando creé el agente, ¿vale? aquí. Y esto es súper importante porque vemos ahí cosas como Flow, Tools, cosas que tú no tienes acceso con la licencia que yo tengo y que es la de M365 Copilot. ¿Vale? Es por eso que este tipo de licencia es diferente, es más avanzada, porque tiene funcionalidades muchísimo más amplias y muy diferentes a lo que yo puedo hacer, aunque mi agente es perfectamente válido y potente. Aquí tienes más opciones de customizar ese agente, ¿vale? Pero infinita. Esto que estáis viendo es una muestra de ello, ¿vale?
¿Vale? Esto es, efectivamente no se va a cargar, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco. Una vez tú puedes crear el agente, como ha comentado Nathan, igual que el que le está diciendo, ¿vale? Dándole un prompt, entonces saldría, digamos, y haría una configuración básica que después tú puedes editar, puedes configurar según tú lo necesites, ¿vale? Entonces, digamos, este es un agente de Azure técnico, ¿vale? Donde el cerebro, ¿vale? La base de conocimiento son ficheros que tengo yo en mi SharePoint, ¿vale? Lo podemos ver aquí. Yo aquí puedo cargarlo con lo que yo quiera. También tengo una página de Wikipedia, otro PDF que tengo yo suelto que lo he cargado directamente en el agente, ¿vale? Entonces yo lo edito según yo necesito. Hay que tener cuidado de que la información que yo comparta, ¿vale? Esté revisada, ¿vale? Para no compartir información que yo no quiera, ¿vale? Porque yo todo lo que tenga aquí se lo puede sacar el agente, ¿vale? ¿Cómo puedo editar esa seguridad? ¿Vale? Pues con Purview, con etiqueta de confidencialidad, etc., ¿vale? Después, ¿qué características especiales nos da este agente de Copilot Studio? ¿Vale? Puedo coger y añadir herramientas, conectarlo a unas herramientas. ¿Cómo lo hago? Pues añado una herramienta, aquí nos da unas sugerencias, ¿vale? Puedo conectarlo al Excel, a un ServiceNow, al Microsoft Dataverse, ¿vale? A un Jira, a un Planner, ¿vale? Y todas las que hay, pues si podéis ver, pues puedo conectarlo a lo que yo quiera. ¿Vale? Para obtener esa información, para, digamos, interactuar con estas otras herramientas, ¿vale? Paco, Dime. aquí, perdona, aquí es Sí, sí. importante mostrar que no solo puedo utilizar herramientas de Microsoft, sino que puedo utilizar herramientas de terceros, ¿vale? Esto es muy Eso es. importante. Eso es. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo conectar mi agente, ¿vale? A otros agentes que tengo, ¿vale? Si yo tengo agentes publicados, en este caso tengo el agente de Quest, ¿vale? Entonces yo puedo, mi agente de Azure técnico, conectarlo a este agente. Y cuando yo le hago una llamada relacionada con esta información de Quest, ¿vale? Va a contestarme el agente de Quest, ¿vale? Más cosas que puedo hacer, las herramientas, los temas, ¿vale? Esto es importantísimo porque yo de aquí puedo sacar la información y puedo guiar al usuario según lo que yo necesite, ¿vale? Entonces, cuando el usuario va a decirme un saludo, ¿vale? Aquí va a entrar digamos, por este cuadro, va a desencadenar, ¿vale? Esta ejecución, ¿vale? Cuando tú le digas buenos días, hola, ¿qué tal? Pues él te va a responder, ¿vale? Que aquí tú deseas órdenes, ¿vale? Lo puedes editar según tú necesites o cómo te llamas o el usuario, ¿vale? El usuario te va a dar tu nombre o te va a dar tu email, ¿vale? Y a raíz de ahí yo voy a poder guardar esa información en la entidad para utilizarlo, ¿vale? Para contestar personalizadamente a este usuario, ¿vale? Entonces esto es muy importante, lo puedo editar según yo quiera, ¿vale? Estos son los que vienen, los que vienen personalizados, ¿vale? Y los que vienen por sistema, ¿vale? Pero yo puedo crearme uno desde cero, ¿vale? Digamos, crear esa conversación dedicada a lo que se dedica mi agente, por Sí. ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es muy potente porque yo puedo coger toda la información que yo quiera y puedo guiar al usuario por donde yo quiera, ¿vale? Paco, dos cosas, y perdona, Sí, nada, a tranquilo. ver, aquí en el tema, lo que os está mostrando Paco es súper interesante. ¿Por qué? Porque son la forma en los cambios en una conversación que puede haber. Imaginaros que tú estás llamando a un servicio de soporte al cliente y tú tienes tres opciones de atención, ¿vale? Oye, los que facturación, problemas técnicos y tal. Entonces tú dices, bueno, yo tengo un problema técnico. Entonces él se va a la rama de problema técnico y te da las opciones que hay para problemas técnicos que son diferentes a las de facturación o a las de sugerencia, qué sé yo, lo que quieras, ¿vale? Y respecto a lo otro que mostrabas de las tools, también es interesante mostrar que puedes hacer esas conexiones incluso con esas fuentes que no son de Microsoft, ¿vale? Y que te Eso ayudan es. en cualquier momento. Y los agentes, es bueno decir que tú puedes hacerlo en un tema específico, pero no es bueno saturar a un agente con muchas tareas. Entonces, lo ideal sería tener varios agentes que te conecten y te digan, oye, este agente es especialista en licenciamiento y hay este que puede sacarme los precios, entonces este de licenciamiento se va a conectar con el de precios para decirme y darme el precio asegurado para este tema o para este tipo de licenciamiento. Eso es. ¿Vale? Otra de las características que puedo ver es la actividad, ¿vale? Que yo he tenido con mi agente, ¿vale? Otra puede ser, digamos, la evaluación,
¿vale? Puedo ver el rendimiento de mi agente, ¿vale? Cómo se está utilizando. En este caso yo no lo tengo. Y por último, ¿vale? Serían los canales. ¿Dónde puedo yo compartir mi agente? ¿Dónde lo puedo publicar? ¿Vale? Lo puedo publicar en una web app, copiando, digamos, con una cadena de conexión, ¿vale? Puedo publicarlo, digamos, en el Microsoft Teams, que este agente se va a publicar como una aplicación. Cuando yo publico este agente, lo que va a hacer es que me va a salir una pequeña aplicación en el Teams de todos los usuarios que yo lo quiera compartir, ¿vale? Y van a poder interactuar. Imaginaros un agente de recursos humanos, un agente de Azure, cualquier duda que tenga, digamos, para mi equipo técnico, por ejemplo, cualquier cosa que yo necesite, pues esto lo va a tener a disposición cualquier usuario a que yo se lo publique, ¿vale? Yo puedo publicarlo, como también, como dice Nathan, en herramientas que no son propias de Microsoft. Yo puedo hacerlo con WhatsApp, hacerlo por email, ¿vale? En Facebook, pues todo esto estaría disponible para interactuar con mis agentes, ¿vale? Yo tengo una página web, pues lo que publicaría, digamos, sería pegar en un iframe, ¿vale? Un código, donde cuando ese código esté publicado en la página web, me va a salir el agente en esa página web para interactuar con él. Ya sabéis que esto es muy común porque muchas páginas web tienen su asistente virtual para ayudar, ¿vale? A resolver cualquier duda, cualquier pregunta, ¿vale? Relacionada con la propia compañía, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿vale? Estos serían los principales pasos, ¿vale? Las principales diferencias, ¿vale? En lo que hay con un agente de Microsoft 365 con un agente de Copilot Studio, ¿vale? Esto después se puede ampliar, se puede adaptar y se puede hacer según a medida de lo que necesite el cliente, ¿vale? Y en principio no tendría, mi parte estaría terminada. No sé, Sí. Daniel. Muy bien, Paco. Sí, nos ha quedado claro la diferencia y sobre todo con estas dos breves demos de, oye, un caso ¿no? con Microsoft 365 Copilot y otro con Copilot Studio, ¿vale? Para ver que son entornos diferentes, ¿vale? Y un poco lo que se puede hacer con cada uno, ¿vale? En esta sesión de arranque inicial sobre el tema de agentes que tanto se está escuchando desde hace un tiempo para que tengamos, pues bueno, esta visión, ¿vale? Abrimos aquí, si os parece, un turno de preguntas, ¿vale? Podéis lanzarnos preguntas si queréis, ¿vale? Yo tengo por aquí, me han surgido un montón, ¿vale? No me va a dar tiempo a lanzar todas. Por favor, si tenéis alguna pregunta, es el momento, ¿vale? Antes de lanzar el Kahoot. Yo, alguna que tenía aquí apuntada, que prácticamente la habéis resuelto, ¿no? Es el tema de cómo compartimos dentro de una organización los agentes, ¿vale? Tanto en la versión de Microsoft 365 Copilot como en Copilot Studio. ¿Qué diferencia hay a la hora de compartir con usuarios de la organización? Habéis dicho que podemos invitar, ¿no? En las dos opciones a un usuario de la organización, ¿no? A ver, sí, te contesto yo muy rápidamente aquí. Entonces, Copilot Studio, como dije, es la versión ideal porque te permite importar y exportar el agente, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que ese agente que tú vas a utilizar, el resto de personas que se vaya a conectar con ese agente no necesita licencia para conectarse, ¿vale? Con el otro método, la demo que mostré yo, ahí sí que la persona que va a interactuar tiene que tener licencia de M365 Copilot, ¿vale? Entonces, esta es una diferencia sustancial en crear los agentes directamente con Copilot de Studio, ¿vale? Versus crearlos con M365 Copilot o Copilot Chat, ¿vale? Simplemente puedes compartirlo en cualquier caso, ¿vale? Internamente con la licencia de Copilot M365 y tanto interna como externamente con Copilot de Studio. Las personas que nos están viendo en directo han podido ver que el coste de Copilot en la versión de Microsoft 365 Copilot, ¿no? Por usuario es 30 euros al mes, ¿verdad? Eh, pero ¿qué coste tiene Copilot Studio? Mira, PVP no te sé decir, déjame revisarlo aquí muy rápido en la... Modo de licenciamiento, órdenes de magnitud, ¿no? mm, Porque ahí depende Está por encima de los 1.000 euros al año, ¿vale? Pero déjame y te al año, digo... ¿no? Donde tenemos ese límite de los 25.000 mensajes que hemos
que hemos comentado, ¿no? Y a partir de Sí. ahí ya sería un coste adicional dependiendo de los créditos, De ¿no? los Se- créditos, se exacto, puede o los costar. mensajes en Pay As You Go Y que eso tú sí que decides. incluye a toda la organización, A ¿no? toda la Porque organización. Eso es lo no va por bueno. créditos, da igual que la organización seamos 5 como que seamos 200, ¿no? Correcto, Que correcto. luego vamos consumiendo más, hay un mínimo y a partir de ahí ya pues vamos contratando más créditos, ¿correcto? Exactamente. De hecho, Ujú. lo importante aquí es que hay empresas que han descubierto en los agentes una nueva actividad o un completo cambio de actividad de la empresa a dedicarse a generar eh, solo agentes, ¿vale? Y esta licencia Copilot de Estudio ayuda a eso, ¿vale? Porque yo puedo crear los agentes tanto internamente como para clientes externos, ¿vale? Y publicarlo en sus páginas web, en sus servicios de correspondencia y demás, ¿vale? A ver, planes empresariales. Sí, no, queda claro. Es lo que quería lanzar, tranquilo, Nathan, que no hace falta profundizar más porque ahí sí que hay una parte Vale, sobre todo que va a depender. Es decir, que en ese arranque inicial puede tener sentido que si al final una empresa tiene dos, tres personas, ¿vale? O dos, tres usuarios donde se le quiere contratar al menos, ¿no? Copilot, pueda ujú, lanzarse ya ¿no? Con la sí, versión de Copilot Studio, ¿vale? Porque correcto, le va a dar más funcionalidades, ¿de acuerdo? correcto, correcto. Vale. Y luego sí que tenía alguna más en cuanto a la limitación del número de agentes, si hay limitación o No, no, no ¿no? hay limitación. La limitación sería los mensajes o el dinero que quieras pagar por los mensajes, por esa respuesta de los mensajes que necesites, ¿vale? Ese sería en ese caso Correcto. la Y, limitante. mm, perfecto. Y entonces, en cuanto a no sé, temas de que a lo mejor podría tener sentido tener un agente por cada cliente que tenga una empresa, pregunto. Sí, o sea, a ver, los agentes depende. Mira, yo justamente ayer me hicieron esa pregunta y está muy bien porque tú como empresa puedes dividir los agentes entre agentes generales, o sea, agentes de los que todo el mundo se puede beneficiar y agentes en los que te puedes beneficiar individualmente o un grupo pequeño dentro de un departamento, ¿vale? O sea, no es lo mismo un agente dentro de un departamento comercial, ¿vale? A un agente que como vimos en la parte legal o de recursos humanos donde cualquiera puede tener acceso, ¿vale? Entonces, no hay limitante en el número de agentes que puedes construir, ¿vale? Lo que sí es, conviene tener o hacer esa diferenciación de qué agentes puedo usar o están diseñados para uso masivo de toda la empresa o grupales o individuales, ¿vale? Porque al final tú te puedes hacer hasta, si no tienes un secretario, una secretaria, un asistente, el agente va a ser tu asistente, ¿vale? Y tú lo puedes ampliar para que ayude a otras personas, ¿vale? Pero no tiene que ser acceso a toda la empresa. Es como lo queráis manejar, ¿vale? Sí que se puede, pues eso, configurar los permisos para bueno, que agentes genéricos no puedan acceder todos los usuarios de una empresa, ¿no? Y Exacto. entiendo que, por ejemplo, en el proyecto este que has comentado de NIS 2, ¿vale? Pues a lo Sí, mejor lo tenemos para un cliente donde a lo mejor hemos vendido una consultoría de NIS 2 y luego hay otro cliente que también nos pide una consultoría de NIS 2. Pues le podemos decir a esa agente de ese cliente que se apoye en ese otro agente para ese proyecto, pregunto. correcto. Sí. Es como digo, tú en el departamento legal puedes crear un agente que se encargue de transmitir al resto de departamentos, según la función de ese departamento, las implicaciones de una ley o de una normativa, ¿vale? Entonces, puedes dar alcance al resto de la organización para un agente que hayas creado tú o para un departamento para que pues extienda ese conocimiento al resto de personas de la organización. Mm. Muy bien, pues oye, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que no hay ninguna pregunta más, ¿vale? Y nada, os esperamos, nada, en un minuto vamos a cerrar aquí la sesión de grabación, ¿vale? Gracias Nathan, gracias Paco, ¿vale? Nada, Por un la saludo. brillante exposición en este breve tiempo
de qué es un agente, qué tipos de agente hay, licenciamientos, qué se puede hacer con un tipo de versión, qué no se puede hacer, ¿vale? Seguiremos profundizando en la siguiente sesión, ¿vale? Os lo anunciaremos bien vía LinkedIn, vía las redes sociales donde estamos, ¿vale? Instagram y los que estáis suscritos a través de nuestra web, ¿vale? Y nada más. Gracias por vuestra asistencia. Los que os quedéis ahora en 10-15 segundos, empezamos el Kahoot. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias a todos.